10, y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De ahí nos saltamos al 16 versículo y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Como decía nuestro pastor, decía: yo conozco tus obras, ¿no es cierto? El Señor conoce nuestras obras, Dios conoce nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro acostarnos. Él conoce todo de nosotros. Si hay algo que nosotros no podemos ocultarles al Señor, es nuestra vida, es lo que hoy día somos, lo que somos a diario. Y más adelante decía: sé que muchas veces no has tenido fuerza. El Señor en este día te quiere hablar de fe. Y aquí es Pablo justamente hablándole a la iglesia, le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hace unos días atrás yo escuchaba una predicación y hablaba sobre la identidad. De la identidad de que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Y cuando habla de identidad se está haciendo mención a rasgos o características nuestras que nos distinguen dentro de un grupo de personas. Ahora, el problema es cuando hemos perdido nuestra identidad. El problema es cuando no tenemos una característica definida. Es cuando no nos distinguimos entre un grupo de personas. Entonces, muchas veces dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay mucha gente que ha perdido su identidad. Afuera en el mundo hay mucha gente que no tiene una identidad. ¿Y por qué? Porque no han tenido una relación con Dios. Porque no conocen a este Dios maravilloso que habla la palabra de Dios. Por eso es necesario, primeramente, hermano, tú que me estás escuchando ahí en tu casa, probablemente estés ahí en el auto, no lo sé, pero en esta hora el Señor te quiere decir que es necesario que tú puedas tener una relación con Él. Porque hoy día muchos han perdido su identidad. Hoy día muchos no saben quiénes son porque lamentablemente han perdido esa relación con Dios que probablemente en otro tiempo tú tuviste, que a lo mejor dejaste de hacer, pero el Señor hoy día te llama a tener una identidad. Y para eso es necesario que tú puedas acercarte al Señor. Para eso es necesario que tú puedas conocer al Señor de verdad. Para eso es necesario que tú puedas acercarte a Cristo y decirle: Señor, yo necesito que tú me des una nueva identidad. Y mira lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Lo primero que usted y yo debemos de entender para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que usted y yo podamos tener una identidad en el Señor, es necesario que usted y yo nos fortalezcamos, dice su palabra, en el Señor. Mire qué interesante lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Es importante que tú y yo podamos fortalecernos en Él, porque Él es la fuente de agua viva. ¿Cuál es el problema hoy de la sociedad? ¿Cuál es el problema hoy de muchos dentro de la iglesia? Que han buscado soluciones en otros lados, han buscado respuestas en otros lados, cuando la palabra del Señor dice: fortaleceos en el Señor. Usted no puede buscar fortaleza en otras cosas, usted no puede buscar fortaleza en otras áreas, sino que aquí la palabra es clara y es precisa y dice: fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos puede dar nueva fuerza, porque Él es el que levanta, ¿no es cierto?, al caído, porque Él es el que da nueva fuerza al que no la tiene. Y dice más adelante: y en el poder de su fuerza. Mire qué interesante, cuando usted y yo vamos al poder de su fuerza, hay algo que se activa en usted y en mí. No tan solo, ¿no es cierto?, tenemos que ir al Señor, sino que además debemos ir al poder de su fuerza, porque en Él hay algo mayor para nuestras vidas. Entonces Pablo le estaba diciendo a la iglesia: fortaleceos primeramente en el Señor. Y es lo que el Señor en esta noche y en esta tarde te quiere hacer entender. Amigo, hermana, tú que me estás escuchando, fortalécete primeramente en el Señor, porque es el único que puede dar respuesta a tus problemas, porque es el único que puede dar respuesta a lo que has estado esperando por tiempo. El único que puede bendecir tu vida se llama Jesucristo el Señor. Y luego dice: debes fortalecer
fortalecerte en el poder de su fuerza, porque en Él hay poder, porque en Él alcanzamos cosas que ayer no alcanzábamos. La respuesta, la fuerza no vienen de otro lado, solamente vienen del Señor para nuestra vida. Dice, y además, dice más adelante, revestirnos de toda armadura, porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Y es una batalla que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar peleando día a día. Créame que muchas veces nuestras luchas son internas, nuestras luchas están ahí, ¿no es cierto?, en el campo de batalla que el enemigo muchas veces ha querido sembrar en tu mente y en tu corazón. Pero hay algo claro que Pablo le decía a la iglesia, y hoy día Dios te trae esta palabra a tu vida y te dice, revístete de toda armadura. ¿Para qué? Para que puedas resistir en el día malo. Y dice, y habiendo acabado todo, dice, debemos de estar firmes. Si hay algo que tú y yo no podemos dejar de hacer, es de relajarnos, porque el enemigo dice que anda buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros, cuando pasó la tempestad, cuando todo está tranquilo, tenemos la tendencia a relajarnos, a calmarnos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dice que debemos de estar firmes. ¿Por qué? Porque hay uno que vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo dice que vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Por eso es importante, iglesia, amigo, tú que me estás escuchando, probablemente tú no conozcas de este Cristo maravilloso que en este día hemos venido a predicarte. El Señor en este día, lo primero que te dice que debes de buscarle a Él, porque Él es el único que puede fortalecerte. Revístete de toda armadura. Probablemente, a lo mejor tú no me entiendes de qué yo te estoy hablando, pero Pablo le hablaba a la iglesia que era necesario revestirnos de esta armadura, que probablemente no estamos viendo, que no es física, sino que es espiritual. Pero hay algo que me llamó la atención. Y no quiero dejar de lado toda la otra vestidura, porque yo creo que la vestidura completa en sí es importante. Pero hay algo con lo que yo me quiero quedar en este día y yo quiero transmitirte en esta tarde. Y dice en el versículo 16, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Mira qué interesante lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si bien es cierto, no nos está diciendo que debemos descuidar la otra armadura, pero dice sobre todo, mira lo que te está diciendo en esta hora el Señor, sobre todo, si hay algo que tú y yo no podemos dejar de descuidar, ese es el escudo de la fe. ¿Por qué? Dice, porque a través del escudo de la fe nosotros podemos apagar todo dardo del enemigo. Y hoy día ese es el problema de muchos, que muchos han decaído en esta área. Muchos han dejado de tener fe. Muchos dejaron de creer en este Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque comenzaste a ver las circunstancias, porque comenzaste a ver a tu gigante más grande que el Dios que tú alabas y que tú bendices. Pero Pablo le estaba diciendo, y el Señor hoy día te dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque a través de aquel escudo nosotros podremos apagar todo dardo del enemigo. Y si quiere dañarnos en otras áreas, no podrá, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está contigo y conmigo. Ahora usted me dirá, ¿qué es fe? La palabra del Señor en el libro de Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es creer en algo que aún yo no he visto, pero yo sé que así será. Y el Señor en este día quiere que tú puedas levantarte en fe, que puedas decirle, Señor, si he perdido, Señor, este don maravilloso, si dejé de creer en ti, Padre amado, Señor, yo quiero retomar nuevamente, Señor, lo que un día usted puso en mi corazón.
Es importante, hermano, amiga, tú que me estás escuchando, hermano en el Señor, levántate en fe. Es necesario porque su palabra dice que sin fe es imposible poder agradar a Dios. Y ese es uno de los problemas que hoy día tenemos. Hoy día hay mucha gente caminando, hoy día las iglesias están llenas, pero hay gente que ha dejado de creer. Hay gente que muchas veces no le cree al Señor. Y hay muchos que no agradan a Dios. Por eso es importante que en este tiempo tú y yo podamos levantarnos en fe y podamos tocar el corazón de Dios, podamos agradar el corazón de Dios, porque de tales cosas Dios se agrada. Ahora dice que la fe viene por el oír su palabra. Y ese es el problema de muchos, que hoy día no han ido a la fuente, no han buscado al Señor, cuando su palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque es ahí donde desciende la bendición. Por eso, hermano, tú que me estás escuchando, tú que dejaste de congregarte, tú que dejaste de hacer lo que ayer hacías, hoy día es tiempo que tú te levantes en fe. Es tiempo que tú actives lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios un día puso en tu corazón. ¿Cómo vas a aumentar tu fe si no estás buscando el rostro del Señor, si no estás escuchando palabra de Dios? Y Dios en este día te entrega esta palabra para que tú te puedas levantar en fe, para que puedas ir a las plantas del Señor, buscar su rostro en la congregación donde se congregan los santos, los redimidos. Por eso es importante que tú y yo nos congreguemos, porque cuando escuchamos palabra de Dios, nuestra fe es aumentada. Y es necesario que nuestra fe sea activada. ¿Sabe que en el libro de Santiago 2:14 hay algo interesante? Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecháis? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Dios no quiere solamente que tú tengas fe, sino que tú puedas activar aquella fe. Porque la fe sin obra, dice su palabra, es muerta. Y es necesario que en este tiempo tú y yo podamos levantarnos en fe. Si hay algo que Dios le agrada, es cuando tú y yo actuamos en fe. No solamente basta con decir que yo soy una mujer de fe, no solamente basta con decir que yo soy un hombre de fe, sino que esa fe, dice en su palabra, que debe ser activada, que debe ponerse por obra. Y hay un gran ejemplo ahí en el libro de Marcos 5:21, donde una mujer dice que sufrió por 12 años de un flujo de sangre, que había probado con todo, dice, pero con todo, con nada le iba bien, sino más bien dice que le iba peor. Pero hay algo interesante que hizo esta mujer. ¿Sabe que ella activó su fe? Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, no solamente, como le decía, no solamente ella quiso escuchar que había un Dios, sino que ella activó su fe. Ella fue donde el maestro, dice, y ella en su corazón dijo: si yo tan solo tocar el manto de Jesús, yo sé que seré sana, yo sé que seré salva. Y hay algo que esa mujer hizo: no tan solo ella creyó en su corazón, sino que ella activó aquella fe, la puso por obra, y ella fue ante el maestro, ella tocó el manto, el borde de Jesús, y dice que al instante la sangre fue detenida. Y mientras, cuando dice la palabra de Dios, que estando en aquel momento Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos se rieron. Dijeron: pero Señor, ¿cómo dice quién te ha tocado si hay una gran multitud acá que nos rodea, que nos toca? Pero él dijo: porque de mí salió poder. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Yo no sé en qué situación tú estás viviendo en estos momentos. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero el Señor en esta hora te invita a que puedas tocar el borde de su manto. A que puedas venir ante sus plantas y le puedas decir: Señor, yo quiero activar mi fe. Señor, yo quiero ir y tocar el manto. Porque hay algo interesante más adelante. Dice que la mujer temblorosa va ante Jesús cuando Jesús pregunta: ¿y quién me ha tocado? Y él dice que con miedo se acercó y le dice: yo fui Jesús, yo te he tocado. Y probablemente ella pensó que a lo mejor Jesús le iba a reprender, que la iba a lo mejor a retar. Pero él le dice: hija, tu fe te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana de tu azote. Mira lo que el Señor te dice en esta tarde, amigo, amiga, tú que me estás escuchando, hermano en Cristo. El Señor en este día te trae una palabra y te dice, hija, tu fe te ha hecho salva, porque lo primero que Dios quiere hacer en tu vida, lo primero que Dios quiere hacer en nuestros corazones no es obrar en sanidad, sino que salvarte. Porque a través de la sanidad, a través de lo que Dios hará en tu vida, a través de lo que Dios hará en tu corazón, en tu carne, Dios traerá salvación para ti. Dios traerá esperanza. Y dice, y tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Una vez que Dios nos sana, una vez que Dios nos salva, dice que Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él da una paz que el mundo dice que no da, pero que Cristo te puede dar. Y dice, y queda sana de tu azote. Mire qué interesante lo que el Señor Jesús hizo con esta mujer. Y es lo que Dios quiere hacer hoy día contigo, amigo, amiga, tú que me estás escuchando. El Señor quiere dejarte libre de tu azote. Dios quiere salvarte, Dios quiere traer la paz que por tiempo no has tenido, que dejaste de tener. Es hora que te puedas levantar en fe. Es hora que puedas levantarte en esta hora. Activa tu fe, tú amigo, hermano que tú me estás escuchando, levántate, activa tu fe porque es necesario que tú puedas ver lo que hasta este día no has visto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por nuestros hermanos que están escuchando a través de la radio, a través de fanpage, a través, Señor, de la radio corporación, a través de la página web. Oramos para que tú, Señor, seas bendiciendo su vida, seas bendiciendo, Jehová, sus corazones, seas impartiendo, Señor, esta fe. Padre, tu palabra dice que la fe es un don. Que la fe, Señor, es un fruto del Espíritu Santo, Señor. Cuando tú estás en nosotros, hay algo que comienza a ser activado. Hay algo que comienza a despertar, Señor, en favor de nuestras vidas. Por eso oramos, Señor, en esta hora, por todos aquellos que tienen necesidad, por todos aquellos que han llamado en esta hora. Padre, para que tú hagas una obra, Señor, para que tú sanes sus corazones, para que tú puedas traer restauración sobre sus vidas, sobre sus mentes, sobre su carne. Padre, nosotros nada podemos hacer, solo tú puedes hacerlo. Tu palabra dice, oh Jehová, que tú eres el Dios de lo imposible. Lo posible, Señor, nosotros lo hacemos, pero tú comienzas a moverte en eso que nadie puede hacer, ni ciencia, Señor, ni persona, ni nada puede hacer en favor de nuestra vida. Solo tú, Padre amado. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, y por la autoridad que nos es dada por tu palabra, y como tus siervos, Señor, en esta hora oramos, Señor, por aquellos, Señor, que tienen necesidad. Oramos por el pastor, Señor, de Temuco, Luis Arturo Mora, para que tú bendigas, Señor, su vida, para que usted, Señor, sea tratando en su operación, que no sean, Señor, los hombres ni las mujeres, ni los que, Señor, hombres que puedan estar ahí interviniendo aquella operación, sino que sea tu mano poderosa en favor de su vida, en favor de cada uno de los que tienen necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, sanidad, declaramos libertad sobre cada uno de los que han escuchado en este día y en esta tarde. Tu palabra lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.